Bienvenidas y bienvenidos a Historia del Arte y de las Civilizaciones 1, Unidad 3. Hoy abordaremos en esta unidad la civilización de los aztecas. El Imperio Azteca en realidad es una triple alianza, ¿sí? que también se denomina Imperio Mexica. Los aztecas también se les denominaba como mexicas, o Imperio Tenochtitlan, que era en realidad una unidad, un estado territorial y político en Mesoamérica que se desarrolla en el periodo posclásico tardío, desde el 1200 hasta la llegada de los españoles en esas tierras de Mesoamérica en fechas cercanas a 1519-1520. ¿Sí? Formalmente este imperio de los aztecas estaba conformada por los dominios de Texcoco, Tlacopan y México Tenochtitlán. Gran parte de estos territorios en realidad habían sido dominios o fueron conquistados por los mexicas y extendieron todo ese poderío dentro de todo el territorio, imponiendo tanto la cultura como las formas económicas, como las formas de dominio y distribución territorial política, como vamos a ver, y de algún modo u otro consolidaron o desarrollaron una forma hegemónica en la cual nosotros concebimos a esos diferentes pueblos como una unidad, ¿sí? En esta triple alianza. Cuando los españoles llegan en 1519-1520, estas tierras de la alianza se gobernaban desde Tenochtitlán. El culto imperial, ¿sí?, seguía siendo el de un gobernante y también un dios, patrono o guerrero distintivo de los mexicas. Hay que recordar que los mexicas también eran un pueblo, los aztecas, los mexicas, eran un pueblo aguerrido que supo dominar y controlar diferentes tierras y conquistar a otros pueblos. Los aztecas o mexicas se desarrollaron principalmente en el periodo posclásico tardío, como explicábamos anteriormente, que comprendió los siglos XIII al siglo XV, ¿sí?, de nuestra era. En este tiempo, la entidad política, como decíamos antes, más compleja y de integración era la de México Tenochtitlán. Esta ciudad capital del gobierno de los mexicas era muy famosa en su época porque reunía también diferentes culturas. Esas culturas son las que se fueron integrando y también de algún modo los mexicas o los aztecas se fueron imponiendo sobre diferentes aliados, esto a nivel cultural, incluso a nivel de la lengua, que era el náhuatl, ¿sí?, que terminó siendo lengua franca de gran parte de estos pueblos. Y los mexicas se extendieron su dominio hasta las costas del Océano Pacífico y el Golfo de México. En esta diapositiva podemos ver gran parte de lo que fue este imperio azteca y dónde estaba ubicado y toda la extensión, ¿sí?, establecida principalmente en México, Tenochtitlán, en el centro del Valle de México, y expandiendo posteriormente, como decíamos antes, su control hacia ciudades-estados ubicadas en los actuales territorios de México: Morelos, Veracruz, Guerrero, Puebla, Oaxaca, la costa de Chiapas, Hidalgo y parte de Guatemala. Es decir, los aztecas se fueron extendiendo tanto hacia el norte como hacia el sur, ¿sí?, y tanto al este como hacia el oeste, ocupando gran parte del territorio, lo que les daba cierto control. Para empezar, un control de paso entre norte y sur y norte, y a su vez un control de las aguas del Océano Pacífico y del Golfo de México,
para todo lo que fueran las actividades de pesca, ¿sí? O también todas aquellas ciudades que estaban desarrolladas en torno o al margen de este golfo, el Golfo de México o del Océano Pacífico. Esta triple alianza que conforma lo que nosotros denominamos como Imperio Azteca fue una población política mexica, derivada obviamente del proceso de expansión territorial del dominio económico de la ciudad de Estado de México, Tenochtitlán. Hay que entender, para comprender esto, de que los mexicas en principio tenían una característica central que eran nómades, o sea, eran tribus nómades que fueron migrando hacia diferentes ciudades de esa América eh, previa a la llegada de los españoles y que también era un pueblo guerrero. Entonces, de algún modo u otro, dentro de esas características, fueron conquistando y a su vez sometiendo a sus creencias, a su cultura, a su forma de gobierno y a sus formas económicas, a sus formas de gobierno y dominio, que iban trabajando en un sistema muy coordenado, como vamos a ver, en el cual había un estado central, en el México de Tenochtitlán, y después ese estado se empezaba a organizar en provincias que estaban bajo su mando. Esta triple alianza, ¿sí? Es la formación política derivada de ese proceso de expansión territorial, de dominio cultural y económico sobre las tierras. O sea, el imperio es producto de, primero que todo, las características de nomadismo de los mexicas, a su vez esto de esta característica de ser un pueblo guerrero y de conquista de unos sobre otros, y también el hecho de imponer determinadas formas, como ya dijimos antes en el caso de la lengua, en las cuales, digamos, culturalmente los otros pueblos quedaban sometidos y ya cuando se llegaba a cierto dominio de lo que hace a lo cultural, de lo que hace a las formas de centralización económica que van estableciendo los mexicas, se produce un dominio general de todo el imperio. Dentro de la estructura de gobierno hay que decir que el Estado mexica fue una teocracia encabezada por el Güey Tlatoani, gobernante máximo electo por un consejo integrado por representantes de los 20 grupos de las personas emparentadas o de clanes en los cuales se dividía la sociedad. Dentro de la organización política, la figura principal era el Tlatoani, significa orador, una especie de monarquía hereditaria de origen tolteca que gobernaba con un consejo de nobles. El orador era el máximo gobernante y se le consideraba, como hemos visto en otro tipo de gobiernos teocráticos, se le consideraba el representante de los dioses en la tierra. También se encontraban otras figuras dentro de este esquema en la cual aparecían los jefes del ejército, los jueces, como vamos a ver que gran parte de la cultura azteca tiene mucho de una organización primaria muy elevada de lo que es la, un órgano de justicia. Y por último también aparecía un juez o supervisor de pago de tributos en las provincias, una suerte de recaudador para el imperio que desarrollaba esencialmente su forma de, de, de recaudación económica que siempre iba hacia la capital del estado. Dentro de esta estructura de dominio, los mexicas y sus aliados establecieron su poder sobre determinados pueblos, a los cuales se iban sometiendo y también signándolos bajo el orden de ser provincias, ya sean tributarias o estratégicas, como vamos a ver.
Los mexicas expandieron su control económico, principalmente también, como decíamos, a través de la tributación. O sea, había estados o provincias que debían pagar tributación por haber sido conquistadas por la fuerza por los mexicas. Esto era desarrollado estratégicamente. O sea, los mexicas sabían o diseñaban el paso de qué ciudades, qué provincias, perdón, debían tener bajo su poder para poder generar mayores riquezas o para obtener determinado tipo de cosechas o productos que esas provincias generaban. La élite gobernante de esta triple alianza se apropiaba de la producción de esas otras naciones o provincias mesoamericanas mediante la imposición de un tributo, que era fijado siempre de acuerdo a la especialización económica y a la geografía de sus dominados y que era recolectado por un recaudador. O sea, que lo que cada provincia realmente producía era lo que generaba finalmente el hecho de cuánto se debía pagar. Recordemos que obviamente se pagaba en productos o especies y la cantidad de esos productos que se debía pagar. Esto hay que entenderlo también no solamente como una forma de organización tributaria, de organización política, sino también como una forma de estrategia económica y de sometimiento. Hay que decir también que dentro de las provincias, como nosotros exponíamos previamente, dentro de la organización del Imperio Azteca, si bien estaba la Triple Alianza gobernada por esta ciudad-estado de Tenochtitlán, por Texcoco, por Tlacopan, o sea, por tres grandes ciudades, había provincias, como decíamos antes, que resultaban estratégicas y provincias que resultaban tributarias. El mayor caudal de las provincias correspondían a ser provincias tributarias, o sea, provincias que hacían a la centralidad, a la colaboración, a la centralidad de elementos, de cosechas, de diferentes materiales que servían, digamos, para capitalizar la riqueza de este estado o del imperio, principalmente derivado hacia las tres principales ciudades, Tenochtitlán, Texcoco y Tlacopan. Y como decíamos antes también, derivado de no solamente las cuestiones de territorialidad, sino también las cuestiones estratégicas para la conquista, para continuar con la expansión de este imperio, se encontraban provincias que eran estratégicas, ¿sí? Y también estratégicas en el sentido que permitían sostener ese dominio del imperio. Hay que decir también que los aztecas desarrollaron ciertamente sistemas de elección muy avanzados, también desarrollaron sistemas judiciales muy avanzados. Dentro de su organización social, la sociedad se dividió en 20 clanes llamados calpulis, donde la religión influía de un modo preponderante. Estaban constituidos por personas siempre vinculadas por su parentesco, por sus divisiones territoriales, por la advocación o el culto a un dios en particular, y también por la continuación de antiguas familias unidas por determinados lazos biológicos. En primer orden estaba el rey, como lo hemos expresado previamente, que se consideraba dentro de estos modelos teocráticos que nosotros vemos con frecuencia dentro de las culturas americanas en épocas anteriores a la llegada de los españoles, y posteriormente venían distribuyéndose la sociedad dentro de un esquema en el cual aparecían los nobles, que es una élite gobernante
cercanos siempre al gobierno, tanto desde lo político como desde la religión, pagaban tributos, pero poseían muchas tierras también que eran gobernadas, que eran trabajadas, perdón, por los campesinos. También estaba la gente popular o la gente común, ¿sí? Al grupo pertenecían los artesanos, los comerciantes y los campesinos, o, por decirlo de algún modo, el simple pueblo. También había grupos de otras culturas, ¿sí? Entre los cuales también se encontraban muchas veces aquellos que habían sido subordinados o que por cuestiones estratégicas pertenecían a las ciudades-estados o a las provincias que, que integraban el imperio y que tenían más que nada una función de integración, una función de desarrollo de cada una de las partes que hacían a la organización política también. Eh, para poder obtener esa organización social sostenida en cada una de las provincias que formaban el imperio, era necesario que hubiera una interacción permanente entre las diversas culturas para poder ir generando también esa expansión del dominio a través de la interacción. O sea, la influencia de los aztecas se va planteando a través de los diferentes agentes, las diferentes personas que van perteneciendo a esas culturas dominadas. Por último, también dentro de los individuos más marginados se encontraban los esclavos. Los esclavos, aquellos que habían sido condenados también por algún tipo de crimen de guerra, o eran prisioneros de guerra, o habían cometido algún tipo de delito, como decíamos, o también aquellas personas que eh, tenían algún tipo de deuda grande con el imperio y que realmente quedaban marginados de toda la estructura social principal. Otro de los aspectos centrales dentro de esta cultura expandida en su territorio era la gran variedad de productos que se iban generando, la gran variedad de cosechas, la gran variedad también de elementos que servían como ornamentos, que servían tanto para la vestimenta como para la alimentación, como para cada una de las construcciones desarrolladas por los aztecas, o todo aquello que haga a los espacios rituales dentro de la vida cotidiana y de la vida espiritual de los pueblos. Los aztecas desarrollaban trueques en principio dentro de los grupos de las diferentes provincias, pero también desarrollaban, dicen, mercados mucho más grandes donde exponían productos que traían de los rincones más lejanos de este gran imperio, este gran estado. Recordemos que hay una variedad geográfica muy grande que implica también una variedad dentro de lo que es la caza, la pesca, la agricultura, que hace posible una riqueza dentro del trueque en el cual no solamente se van intercambiando bienes o materiales, sino que también se va intercambiando una instancia cultural, que es lo que produce cada uno. Los aztecas también desarrollaron, en gran parte también eso tiene que ver mucho con su evolución dentro de la arquitectura y la construcción de grandes pirámides, grandes templos o edificios, y que esto tuvo un trabajo sobre los recursos mineros, sobre la piedra. Se trabajaron mucho eso como recurso central, y también que sigue teniendo hasta hoy en día una gran influencia, tuvieron un gran desarrollo del arte textil. En principio, a modo del uso en determinadas vestimentas, pero también se incorpora posteriormente dentro del desarrollo de las actividades religiosas y dentro de la vestimenta que va definiendo
tanto a los gobernantes desde lo político como a aquellos que integran un espacio dentro del orden espiritual o religioso. Como consecuencia de ser este imperio azteca una unión de diferentes grupos, diferentes pueblos que venían con un bagaje cultural, que venían con un entramado cultural y espiritual, cuando se desarrolla o concebimos el estudio del azteca o del imperio azteca como un todo, aparece la noción del politeísmo claramente. Más allá de que era una marca común dentro de diferentes pueblos americanos, llegados a esta época, el politeísmo también se convierte en una forma de transversalidad cultural, a través de la cual diferentes pueblos pueden manifestar sus diferentes creencias dentro de un mismo grupo. Como sus antepasados, gran parte de estas creencias tenían que ver con lo que hacía al desarrollo de la vida en comunidad, al desarrollo de la vida y los periodos naturales de desarrollo en el año. Por eso se rendía culto a la lluvia, a los astros, a los fenómenos naturales. Hay que decir que los aztecas desarrollaron sistemas astrológicos de avanzada, con lo cual este estudio permanente y esta ritualidad permanente les permitía no solamente indagar en esos fenómenos naturales, sino también tenerlos o concebirlos como una elevada característica espiritual a la cual rendir tributo. ¿Por qué? Porque signaban la vida de las cosechas, porque signaban la vida o el periodo en el cual las épocas estivales generaban determinado tipo de cambio en su vida y los obligaban a determinados resguardos. Los aztecas tenían un sistema de creencia muy profundo y complejo que fue analizado mucho a lo largo del tiempo, en el cual había una suerte de origen del universo dado por Zipactli, una especie de serpiente o dragón, en definitiva un dios o una diosa que vivía sola en el cosmos. Según la mitología, fue dividida en tres partes, y de su cabeza nacen los 13 cielos, y de su cuerpo nace, ¿sí?, la tierra, y de su cola los 9 inframundos. Esto ha sido muy estudiado, como los diferentes niveles que hay de elevación y los diferentes, en el caso de los cielos, y los diferentes niveles, cada uno con su nombre, con su significancia, con su estudio y creencia, obviamente, cada uno de estos 9 inframundos o infiernos que habitarían también dentro de la tierra. Había un mapa muy claro de esa relación de este origen del universo. Con eso los aztecas trataban de explicar de cierto modo, con los primeros ensayos, por decirlo de algún modo, astrológicos también, astronómicos, que venían a dar cuenta también del funcionamiento de la vida de ellos respecto del cosmos, y ahí es donde se traduce esto de la vida material como solamente un estadio dentro de lo que son esos otros niveles de vibración o de energía en los cuales las personas se van convirtiendo o van traspasando después de su muerte. Y también estaban presentes estos niveles que no tenían que ver directamente con cuestiones negativas, sino que tenían que ver como una forma de contraponer esos mundos elevados con los mundos de la tierra, con los mundos de lo carnal y con los mundos esencialmente de la materia y de lo concreto. La creencia de los aztecas era más bien compleja y estaba asignada también por determinados rituales, estaba asignada también por determinadas formas de ejercer la espiritualidad, que fue también
eh, generando determinado sometimiento en otras culturas. O sea, la cultura azteca, más allá de su politeísmo, determinadas creencias o rituales generaban este sometimiento respecto de, no de creencias diferentes, sino de las actitudes de determinadas personas respecto a lo que estaba asignado por la ley del imperio y que debía ser castigado. En algunos casos también determinadas personas, sobre todo de las castas inferiores, eran motivo de sacrificio para estos dioses cuando determinados fenómenos, sean naturales o sean espirituales en muchos casos, eran advertidos desde el reinado como fluctuantes o que estaban en un periodo en el cual eh, se veía venir un pronóstico negativo para el imperio. Entonces se ejercían determinado tipo de sacrificios en pos de salvaguardar de la decisión de los dioses o para cambiar la decisión de los dioses a partir de lo que sucediera en el plano material que tiene que ver con lo humano y que tiene que ver con esto, con el sacrificio y la entrega, sobre todo de los órganos centrales, como es el caso del corazón, dentro de las diferentes prácticas eh, religiosas que tenían, siempre esto a la vista del pueblo como un modelo también eh, ejemplificador o de ser parte de, de esos rituales. En sentido, la religión azteca es una de las más complejas y que aún sigue teniendo un estudio permanente para poder clarificar toda su dimensión y toda su complejidad realmente en cuanto a la interpretación de lo que intentaban plantear y de cuánto de eso fue no solamente elaborado como una suerte de sistema, sino también cuánto de todo eso fue internalizado por ellos como creencia que los llevaba, digamos, a determinadas actitudes. Es una de las civilizaciones, la de los aztecas, más complejas, más variadas, más integral en el sentido de que incorpora diferentes versiones de, de, de la vida dentro de Mesoamérica, diferentes versiones, obviamente y con un discurso o una forma predominante que es que es la del imperio, pero que a través de eso lo llevó a determinados avances en lo que hace a las materias científicas, a las materias económicas, a la organización política, a su arte, incluso al desarrollo de un sistema complejo judicial que les permitieron desarrollarse en el tiempo. Con la llegada de los españoles, esta situación cambia y se modifica para siempre.